Se acabó eso de pagar una millonada por un Samsung potente, porque en 2025 hay muchos gama alta baratos que valen la pena. Curioso, sigue viendo este video y no te los pierdas. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Postdata, el número 7 me trae recuerdos. Número 1. Samsung Galaxy S20 FE. Todos creemos que un gama alta cuesta una fortuna, pero el Galaxy S20 FE incluso en 2025 puede encontrarse por menos de $115. Y lo increíble es que por ese precio te llevas un celular con prestaciones que muchos envidiarían. Así que antes de irte corriendo a comprar el último modelo de Samsung, sigue viendo el video, porque lo que viene a continuación podría hacerte reconsiderar tu decisión. Cuando hablamos de diseño, muchos piensan que un celular lanzado hace años va a verse anticuado o fuera de lugar. Y sí, se ve anticuado y fuera de lugar. Pero ojo, eso no significa que se vea mal. De hecho, sigue siendo cómodo, tiene una construcción sólida y mantiene ese aire clásico que muchos aún prefieren. Al final, el diseño es algo personal, así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Te sigue gustando o ya se nota mucho el paso del tiempo? Te leo en los comentarios. Y si creías que el diseño era su punto débil, espérate a ver la pantalla. Ahí es donde este Galaxy todavía brilla. A ver, este punto merece una pausa, porque la pantalla del Galaxy S20 FE es una joyita que muchos olvidan. Estamos hablando de un panel Super AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución de 2400 por 1080 píxeles y, lo mejor de todo, 120 Hz en su tasa de refresco. Ver contenido, navegar por redes o simplemente moverte por el sistema se siente fluido y vibrante. Claro, no tendrás resolución 2K, pero por el precio que cuesta, esta pantalla es una de sus mayores fortalezas. Y hablando de experiencia, no podemos pasar por alto su rendimiento, así que vamos con lo que muchos quieren saber. ¿Todavía rinde bien en 2025? Pues te sorprendería. El Samsung Galaxy S20 FE no solo sobrevive, sino que rinde bastante bien para el día a día. Puedes abrir varias apps, moverte entre ellas y hasta jugar algunos videojuegos. Eso sí, sufre un poco en la eficiencia energética comparado con procesadores más recientes, pero si lo usas sin exigirle las 24 horas, te va a rendir sin problema. Y honestamente, ¿cuántas veces te has arrepentido de comprar un celular con buena pantalla y rendimiento, pero con cámaras mediocres? En este caso, es todo lo contrario, porque son decentes para el uso cotidiano. Este equipo trae un sistema de 4 lentes, uno principal y ultra wide de 12 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles. Y ¿sabes qué? Aunque ya pasaron los años, las fotos siguen saliendo bien. Ahora, antes de que te emociones demasiado, hay que hablar de algo importante: la batería. Aquí sí hay que ser sinceros, su batería de 4500 mAh aguanta, pero no esperes milagros. Dependiendo del uso, puede darte el día completo o pedirte el cargador en la tarde si eres muy exigente. En resumen, puntos positivos: su precio, pantalla y cámaras. Puntos negativos: su batería justa, su diseño anticuado si lo comparas con los modelos actuales, y su rendimiento, ya que no es para gamers exigentes o multitarea extrema. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si bien el Samsung Galaxy S20 FE ya tiene sus años, si sabes lo que realmente necesitas, este clásico aún puede darte una buena experiencia sin vaciar tu bolsillo. Pero ojo, no es para todos, así que si buscas un pequeño upgrade, te puede interesar el número 2, Samsung Galaxy S21 FE. Vayamos directo al grano. El Galaxy S21 FE ya no cuesta lo que valía antes. De hecho, hoy puedes encontrarlo entre 160 y 180 dólares, un precio que lo pone a competir con muchos gama media actuales. Pero mientras esos gama media lucen genéricos o hasta baratos, este sigue teniendo un diseño que grita elegante por donde lo mires. El diseño del Galaxy S21 FE no intenta llamar la atención con brillos ni exageraciones, es limpio y minimalista. Sin embargo, muchos podrían pensar que, al ser de plástico, pierde ese toque premium que uno espera en un gama alta. No obstante, basta con tenerlo en la mano para notar que está muy bien construido, siendo un diseño que incluso hoy sigue destacando frente a muchos nuevos modelos que parecen copias entre sí. Y si el diseño ya te sorprendió, espérate a ver la pantalla, porque ahí es donde el S21 FE realmente se luce. Porque sí, el Galaxy S21 FE no solo se ve bien, sino que también se ve en él muy bien. Su pantalla de 6.4 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, no solo brilla por el nombre, tiene resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y colores que simplemente saltan a la vista, ya sea para ver series, jugar o simplemente navegar. Esta pantalla te hace olvidar por completo que estás usando un teléfono
teléfono que ahora cuesta menos de $200. Y si esto ya te parece impresionante, espera a ver cómo rinde por dentro. Viene con el procesador Qualcomm Snapdragon 888, que fue el cerebro de muchos gama alta en su momento. Y claro, tanta potencia podría hacerte pensar que la batería sufre, pero para el uso diario no es así. Su batería de 4500 mAh, que aunque no suene impresionante en papel, rinde más de lo que imaginas si no eres un usuario exigente. Ahora bien, ¿y las cámaras? Porque si estás pensando en subir contenido o simplemente guardar buenos recuerdos, esto te puede interesar. El Galaxy S21 FE viene con un sistema de 4 cámaras bastante versátil, un sensor principal y ultra wide de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un frontal de 32 megapíxeles. No estamos hablando de megapíxeles exagerados, pero sí de una calidad real para tus fotos casuales. En buenas condiciones de luz, este teléfono aún le planta cara a muchos nuevos modelos, y si eres de los que graba historias, TikToks o Reels, su cámara delantera te puede sorprender por el detalle que ofrece para su precio. En resumen, puntos positivos: su precio, su pantalla y sus cámaras cumplidoras. Puntos negativos: su velocidad de carga de 25 watts es algo justa y para algunos el diseño puede parecer antiguo. Entonces, ¿vale la pena en 2025 si buscas un celular con buena pantalla, potencia y cámaras decentes? Definitivamente, pero si decides no comprarlo, otra opción igual de llamativa que puedes encontrar a un precio similar es el número 3, Samsung Galaxy S10 Plus. El Galaxy S10 Plus fue sinónimo de modernidad, bordes curvos, delgado y con un acabado que brillaba. No obstante, en 2025 ese diseño puede sentirse más viejo que sofisticado. Incluso celulares más económicos ya apuestan por líneas más limpias y pantallas planas que muchos prefieren. Aún así, no se puede negar, sigue teniendo presencia, y lo mejor, todavía tiene una pantalla que sorprende. La pantalla del Galaxy S10 Plus sigue siendo impresionante. Es Dynamic AMOLED de 6.4 pulgadas y W Quad HD Plus, y si bien hay paneles más grandes y con tasas de refresco más altas, todavía es una muy buena pantalla que cumple con creces para ver contenidos multimedia. Pero ¿qué pasa cuando le exigimos más? En su momento, este celular era una máquina, abría todo rápido, fluido y sin quejas, pero en 2025, con aplicaciones más pesadas y videojuegos exigentes, ya empieza a mostrar sus años. Puede seguir rindiendo para tareas básicas y juegos casuales, pero no esperes la misma velocidad de antes. Y si lo usas intensamente, hay otro detalle que empieza a notarse: la batería. Si bien cuando salió aguantaba todo el día sin problemas, en la actualidad, con el desgaste natural y un uso más exigente, sus 4100 mAh van a necesitar cargarse antes de que acabe la tarde. Incluso con ahorro de energía, ya no da la misma confianza de antes. Sin embargo, si hay algo que puede hacerte recuperar la confianza, son sus cámaras, las cuales marcaron un antes y un después. Este modelo cuenta con un principal y telefoto de 12 megapíxeles, un ultra wide de 16 megapíxeles, un frontal de 10 megapíxeles y uno de profundidad de 8 megapíxeles. No obstante, hoy en día muchos gama media logran resultados similares. Aún así, para fotos bien iluminadas y redes sociales, sigue cumpliendo. Ahora, con todo esto que te conté, ¿vale lo que cuesta hoy? Como referencia, en mi país, el Galaxy S10 Plus cuesta $167, lo cual parece llamativo. Sin embargo, si buscas algo un poco más actual, podrías ir a por el número 4, Samsung Galaxy S20 Plus. Era lo mejor de lo mejor hace unos años, pero el Samsung Galaxy S20 Plus seguirá siendo una buena opción en 2025. El Samsung Galaxy S20 Plus es un modelo que salió en el 2020, por lo que actualmente es muy difícil, por no decir imposible, encontrarlo nuevo en tiendas. Sin embargo, reacondicionado de segunda, se puede hallar desde un superprecio competitivo de $188. Si bien este apartado es subjetivo, personalmente su diseño me parece poco moderno, aunque en su momento podría haber destacado. En 2025 luce anticuado frente a modelos actuales que apuestan por bordes más rectos y cámaras integradas de manera minimalista, pero eso no le quita que su construcción siga siendo sólida. Con materiales como el cristal de su tapa trasera, sigue dando una sensación premium en la mano. Asimismo, su pantalla es de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED, Quad HD Plus y de 120 Hz, siendo un punto interesante tener este panel por $188, ya que en este rango de precio es difícil de encontrar un dispositivo actual que brinde tal calidad y fluidez en el contenido. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con un lente angular y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un lente frontal
frontal de 10 megapíxeles, los cuales te brindarán fotos bastante buenas en condiciones de luz adecuadas. Sin embargo, en fotografías nocturnas no esperes resultados espectaculares, pero para el día a día son decentes. Por otro lado, la versión que vi hasta el momento en mi país es la del Snapdragon 865 y 8 GB de RAM. Sé que hay otra versión con el Exynos 990 que, si bien también da un buen rendimiento para el día a día, yo te recomendaría optar por el modelo que viene con Snapdragon, ya que mejora un poco el desempeño en videojuegos y la eficiencia energética. Y ya hablando de su batería, esta es de 4500 mAh y soporta una velocidad de carga de 25 watts, desempeñándose regular en el uso diario. Entonces, ¿deberías comprarlo? Si estás buscando un dispositivo económico sin importar que sea reacondicionado de segunda, sí. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, haz una pausa rápida y apóyame. Suscribirte, dejar tu like y comentar no solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 5. Samsung Galaxy S21 Ultra. Recuerdo cuando el Samsung Galaxy S21 Ultra salió y todos quedamos impresionados por sus cámaras y potencia. Era el teléfono que todos querían tener en el bolsillo, pero aquí estamos en 2025 y la gran pregunta es, ¿sigue siendo tan bueno como lo recordamos? El diseño del Samsung Galaxy S21 Ultra, al igual que el del S21 Plus, es uno que me gusta mucho. Si bien no sigue la tendencia actual de bordes rectos y cámaras integradas de manera minimalista como otros modelos modernos, el módulo de cámaras que integra le da un toque elegante y único. Asimismo, su pantalla tiene una curvatura sutil que mejora el agarre, haciendo que sea más cómodo sostenerlo durante largos periodos. Siguiendo con su pantalla, esta es de sus puntos más fuertes, con un tamaño de 6.8 pulgadas, resolución WQAD HD+, tecnología dinámica AMOLED 2X y una tasa de refresco de 120 Hz, tendrás una experiencia visual muy buena, incluso mejor que dispositivos actuales que rondan su precio. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con 5 lentes, un frontal de 40 megapíxeles, un principal de 108 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles y dos últimos lentes de 10 megapíxeles cada uno, un conjunto que te ofrece una buena versatilidad y fotos decentes. Por otro lado, la versión que pude encontrar en mi país es la que cuenta con el Exynos 2100 y 12 GB de RAM, la cual sigue ofreciendo un buen rendimiento. Sin embargo, si vas a exigirle jugando videojuegos a una calidad alta, es posible que se caliente si no cuentas con un ventilador externo. Pero, aunque no lo creas, casi me olvido de hablar del precio. Este modelo en mercados de segunda y marketplaces lo he visto rondando entre 200 y 295 dólares. Seguro te estarás preguntando, ¿por qué hay una diferencia tan marcada entre un modelo y otro? Todo depende de la capacidad de almacenamiento, memoria RAM que tenga el dispositivo y si trae caja o no. Entonces, ¿deberías comprarlo en 2025? Si buscas una experiencia premium en cuanto a diseño, calidad de pantalla y cámaras, sí, especialmente si lo encuentras a un buen precio. Pero espera, ¿estás en duda y quieres explorar modelos similares? Entonces te puede llamar la atención el número 6, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Arrancamos por donde entra el amor a primera vista. El diseño, pantalla curva, marcos casi invisibles, cuerpo de vidrio. Este celular no pasa desapercibido. Puede que no tenga ese look moderno y minimalista de los modelos actuales, pero si lo sacas hoy, sigue llamando la atención. Eso sí, es un celular grande, así que si lo tuyo son los equipos compactos, probablemente te romperá el corazón. Sin embargo, ¿te desanimó eso? Espera, porque lo que viene a continuación podría hacerte olvidar todo lo anterior. Y es que hablemos de la pantalla. Aquí el Note 20 Ultra no tiene nada que envidiarle a celulares actuales. Este modelo tiene un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, Quad HD Plus y 120 Hz. Así que sí, en temas visuales, el Note 20 Ultra sigue siendo bueno. Pero claro, no todo es mirar, también hay que mover. Entonces, ¿es suficiente el Exynos 990 en 2025? Sí, pero con matices. Para redes, apps y videojuegos casuales va sobrado. Sin embargo, si lo tuyo son juegos exigentes o multitarea pesada, ya empieza a mostrar su edad. Y ni hablar si estás pensándolo tenerlo por varios años más. Ahí el desgaste se nota. Y si el rendimiento ya da señales de cansancio, imagínate la batería después de 5 años. ¿Aguanta el ritmo o pide cargarlo a mediodía? La realidad es que sus 4500 mAh ya no rinden como antes. Si lo usas para un uso cotidiano, te puede durar todo el día, pero si le exiges, prepárate para cargarlo un par de veces, sin olvidar que cuenta con una velocidad de carga de 25 watts, y en 2025 eso ya es difícil de justificar. No obstante, si bien la batería puede quedarse sin aliento, hay algo en lo que este Note todavía sabe brillar, porque cuando se trata de cámaras, aún tiene con qué defenderse. El Galaxy Note 20
Ultra viene equipado con un sistema cuádruple de cámaras, un lente principal de 108 megapíxeles, un ultra wide y telefoto de 12 megapíxeles cada uno y un frontal de 10 megapíxeles. Y los resultados sorprendentes. Incluso hoy las fotos salen con buen nivel de detalle, buen rango dinámico y colores equilibrados. Y si lo tuyo es grabar, los 8K 24 FPS o los 4K 60 FPS te dan calidad de sobra. Nada mal para un celular que ya sopló casi 5 velitas, ¿verdad? Y ahora hablemos del precio. Este es uno de esos casos donde puede jugar tanto a favor como en contra. Actualmente en mi país se puede encontrar por unos $280. Sin embargo, por ese precio también hay equipos nuevos que, aunque no tengan las mismas características premium, te dan mejor procesador, batería y soporte de actualizaciones. Viniendo aquí la pregunta, ¿prefieres un gama alta antiguo con mucha personalidad o un gama media actual más equilibrado? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 7. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Este es un modelo que me trae recuerdos porque fue un icono, pero hoy muchos lo ven como una reliquia, sin filtros. ¿Aún vale la pena? El diseño del Note 10 Plus en su época era sinónimo de elegancia, delgado, con bordes curvos y un acabado brillante. Sin embargo, en 2025, para muchos se siente más antiguo que elegante. Incluso modelos más baratos hoy tienen diseños más frescos y fáciles de manejar. Aún así, hay que decirlo, no pasa desapercibido. Y sabes que también destaca su pantalla. La pantalla del Note 10 Plus es una joya. Es Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas y Quad HD. Y si bien no tiene una tasa de refresco de 120 Hz, sigue siendo una muy buena pantalla, nítida, brillante y con colores intensos. No tiene la fluidez de los paneles actuales, pero en términos de calidad visual aún compite. Y hablando de competir, ¿cómo se comporta cuando le exiges potencia? Cuando hablamos del rendimiento del Note 10 Plus, hay que recordar que este equipo salió con dos versiones de procesador, el Snapdragon 855 y el Exynos 9825. Ambos fueron acompañados por 12 GB de RAM, algo que incluso hoy suena generoso. En tareas cotidianas y para jugar de forma casual, sigue funcionando con soltura. Sin embargo, con aplicaciones pesadas o un uso exigente, ya muestra su edad, aún más si tienes la versión con Exynos, la cual tiene menor eficiencia energética y peor gestión térmica. En conclusión, sigue siendo capaz, pero no le pidas milagros. Ahora, ¿qué tal se comporta cuando hablamos de autonomía? La batería del Note 10 Plus es de 4300 mAh, siendo decente en su momento. No obstante, en 2025, con aplicaciones más exigentes y un hardware que envejece, no siempre llega al final del día. Eso sí, a su favor está la carga rápida de 45 watts que lo revive rápido. ¿Y qué tal sus cámaras? Fueron top en su momento. Sensor principal y telefoto de 12 megapíxeles, ultra wide de 16 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, siendo un set versátil que permite capturar fotos decentes con buena luz y si bien de noche sufre, para redes sociales y fotos casuales sigue siendo cumplidor. Ahora, con todo esto que te conté, ¿vale lo que cuesta hoy? Como referencia, en mi país, el Note 10 Plus puedes encontrarlo por $220, lo cual suena tentador, pero por ese mismo precio puedes conseguir mejores modelos, como los que te muestro a continuación. Curioso, dale click y no te los pierdas.